mejor el cristiano. Mientras mejor el hombre, mejor el cristiano. ¿Por qué no le dice al que está a un lado de usted? Mientras mejor el hombre, mejor el cristiano. También aplica para las mujeres. Mientras mejor la mujer, mejor la cristiana. Para el joven también. Mientras mejor el joven, mejor el cristiano. ¿Por qué? Porque como cristianos somos tentados a caer en la tentación, somos tentados a fallar, somos tentados a veces pagar mal con mal, mal por mal, pero dice la Biblia que paguemos con el bien el mal. Entonces, somos tentados a por decir, si nos hacen algo y a lo mejor en otro momento hay la oportunidad de vengarnos, hay la oportunidad de hacerles otra cosa, somos tentados a también hacerles daño. Somos tentados a que a lo mejor si nosotros venimos a la iglesia y ay, me hizo mal la cara, pues yo también, yo se la regreso. Entonces somos tentados a actuar a veces en mala onda. Entonces, pero fíjense bien, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando nosotros actuamos con bondad, cuando nosotros resistimos al pecado, resistimos a la tentación, un día, ¿saben qué va a pasar? Eso va a volver a nosotros como un boomerang, viene hacia nosotros y nos fortalece. Eso viene con nosotros y fortalece nuestra vida espiritual y también trae convicción a lo que nosotros estamos haciendo como hijos de Dios. Sí, porque queremos, a lo mejor vemos y nos deslumbra, ay, yo quiero cuando ore por alguien que esa persona se sane. Yo quiero que Dios me use en milagros, yo quiero que Dios me use en la predicación, yo quiero que Dios me use en la alabanza. Pero cuando nosotros resistimos al pecado, resistimos a la tentación, nos negamos a nosotros mismos, hay bondad en nosotros. Entonces eso fortalece nuestra vida, fortalece nuestro corazón. Y cuando llega el momento de nosotros servir, hay convicción en nuestra voz, en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que nosotros hacemos, Dios nos respalda. ¿A cuántos les gustaría el respaldo de Dios? Entonces, pero algo bien importante aquí es no compararnos. No comparemos nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro servicio con otros. ¿Sí? Cada quien tiene algo que darle a Dios, cada quien tiene algo que poner a los pies de Dios. Y es bien importante ser sinceros con Dios. Dios está buscando corazones sinceros. Dios está buscando corazones que sean auténticos con Dios, que sean sinceros con Dios. ¿Por qué les digo esto? Bueno, el tema de mi mensaje es sinceridad de corazón. Y estaba pensando en una persona que fue sincera con Dios y me recuerda a un hombre que dice la Biblia que fue conforme al corazón de Dios. Por algo fue así, ¿verdad? Porque fue un hombre sincero con Dios. Fue un hombre que falló, pero que siempre entregaba lo mejor. Fue un hombre que le dijo a Dios estas palabras. Le dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y yo te quiero decir, ¿en qué momento David le dice esas palabras a Dios? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Qué estaba pasando David? ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues David en ese momento estaba huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Entonces vemos que a lo mejor no eran las condiciones las mejores condiciones para David. Estaba pasando un momento difícil en su vida, pero David ya tenía la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya le había prometido que él iba a llegar a ser el rey de Israel. Entonces Dios ya le había dado una promesa a David y parecía que esa promesa estaba cada vez más lejos. ¿Por qué? Porque en lugar de que humanamente o que pareciera que él se acercaba a esa promesa, parece que esa promesa huía de él o se alejaba más. Entonces, tal vez cuando a David le pasó eso, estaba pensando, pero ¿qué es lo que pasa?
¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué tengo que huir cuando yo no debería de estar huyendo? Y esta persona, el rey Saúl, estaba muy enojado, estaba en contra de él, pero ¿sabes qué? Cuando tú estás en la luz, cuando tú estás en Cristo, no les va a gustar el brillo a otras personas. No les va a gustar tu brillo, porque tú brillas con la luz de Jesús. Y va a haber personas que te van a querer dañar, va a haber personas que te van a querer lastimar, va a haber personas que les va a dar coraje, se van a enojar. Se van a enojar de verte feliz, de verte realizado, y te van a querer atacar, así como atacaron a David. Así como el rey lo perseguía, estaba, ¿cómo se dice? Tenía esa mirada fija en destruir a David. No quería que David cumpliera con el propósito de Dios, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan perfecto y era que él cumpliera ese propósito. Y tal vez cuando se alejaba más de ese propósito y cuando él era perseguido, David pudo haber actuado, él actuado por sí mismo, él haber lastimado a Saúl, él haber tomado represalias. David era un hombre de guerra. David era un hombre que aún de jovencito, imagínense, de pequeñito, de joven, de adolescente, ya mataba leones. O sea, no era cualquier persona. De muchachito había derribado un gigante. ¿Ustedes creen que no podía contra el rey Saúl? Era un hombre de guerra, era un hombre de lucha, era un hombre que había que había estado al frente de batallas, de grandes batallas, y que había derrotado a muchísima gente. Entonces, a él nada le costaba haberse levantado contra el rey Saúl. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que era el ungido de Dios. Porque él sabía que si se metía con el ungido de Dios, se metía con Dios. Entonces, él sabía que si él se hubiera levantado, o bueno, nosotros pongámonos a pensar, si él se hubiera levantado contra el rey Saúl, hubiera permitido que la rebeldía entrara a su corazón. Entonces, todo eso lo hubiera dañado y lo hubiera alejado del plan que Dios tenía para él. Tal vez si él se hubiera levantado contra Saúl porque nada le costaba, porque a lo mejor humanamente era fuerte, lo podía vencer. Pero si hubiera optado por ese camino, se hubiera apartado definitivamente del plan de Dios, de la promesa de Dios, y nunca hubiera llegado a ser el rey David. Nunca hubiera llegado a hacer lo que tuvo que hacer. Entonces él prefirió huir, prefirió la vía dolorosa, prefirió el camino a lo mejor, el camino difícil, el camino de que a lo mejor él no debería de estar pasando por eso. Fue una injusticia, prefirió vivir esa injusticia, pero sabe que a veces en la injusticia Dios obra. Por eso David decía estas palabras, y me encanta cómo inicia los primeros 4 versículos, porque David está como diciendo, Señor, le dice, tú me has examinado y conocido, has conocido desde lejos mis pensamientos, todos mis caminos te son conocidos, has escudriñado mi andar y mi reposo, pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Yo me imagino a David que él, mientras estaba en esa peregrinación, o mientras andaba ahí huyendo, le pasaron muchísimas cosas, pero él podía decir, Señor, como que él está diciendo a Dios, Señor, tú conoces todo lo que yo estoy pasando, tú sabes todo de mí, a ti no te puedo ocultar nada. Así empieza David diciéndole a Dios, sí, tú me has examinado, tú sabes todo de mí, tú conoces mi andar. Es más, Señor, aún antes de que yo hable, tú ya lo sabes todo. Aún antes de que nosotros le digamos a Dios, Dios conoce tu dolor, Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce lo que tú estás pasando, Dios conoce lo que tú le vas a decir a Dios. Entonces, pero David le está diciendo eso. Pero fíjense el cambio, el giro que hay en el siguiente versículo. En el versículo 5 y 6 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hace como un giro de todo lo que le está diciendo. En los primeros versículos, en los primeros 4 versículos es como una introducción. Señor, tú me has examinado, tú sabes todo de mí, tú sabes por lo que yo estoy pasando, Señor. Y antes de que David pueda decir toda su queja a Dios, antes de que David le pueda decir, Señor, mira la injusticia, mira a este hombre, acaba con él, derríbalo, y que empiece a decir todo eso, todo lo que hay en su corazón, Dios le cambia la oración, Dios le cambia el corazón. Ahí yo veo cómo cuando nosotros oramos, por eso es la importancia de orar, porque cuando nosotros oramos, cuando tú y yo oramos, Dios nos cambia el corazón. ¿Sabía eso? Dios te cambia la perspectiva. Ya no miras las cosas como antes las mirabas. Yo siempre digo esto de risa en serio, de que cuando tenemos un conflicto mi esposo y yo, porque pues no somos perfectos, o ustedes creen que nunca tenemos conflictos, qué padre sería, ¿no? Cuando estamos en algo, yo digo, no, él tiene toda la culpa. Y no quiero orar, quiero que él se quede con la culpa, porque yo sé que cuando yo ore, Dios me va a hacer ver que yo he fallado también, ¿sí? Que es micha y micha, que los dos fallamos. Entonces Dios nos cambia el corazón cuando nosotros venimos a Dios. ¿Cuántas veces tú has orado y quieres decir tantas cosas y quejarte y hay mucho dolor en tu corazón? Y cuando tú oras viene una alegría, viene un gozo. Viene algo tan diferente, porque es Dios cambiando el corazón, cambiando la perspectiva, mudándote, haciéndote de nuevo, haciéndote ver las cosas, porque uno cuando va a Dios ve las cosas naturales, ve las cosas como se miran aquí en la tierra. Y Dios quiere que dejes de ver las cosas como se miran, para que la mires con los ojos de Dios, con la óptica de Dios, ¿sí? En el cielo las cosas se ven muy diferentes. Todo es diferente allá y Dios sabe lo que va a pasar, sabe lo que va a venir. Entonces Dios con su amor te abraza. Y es lo que le estaba pasando a David en el versículo 5. Dice, detrás y delante me rodeaste. David empieza a sentir la presencia de Dios, empieza a sentir el abrazo de Dios. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y sabe que la Reina Valera contemporánea, otra versión actual que me gusta mucho leer, dice el versículo 6, no dice como aquí dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La Reina Valera contemporánea dice, es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Sabes qué significa la palabra sublime? Significa que es extraordinariamente bello lo que le está pasando a David. Es extraordinariamente bello sentir la presencia de Dios, estar en comunión con Dios, estar en la presencia de Dios. Dice, es extraordinariamente bello y produce una gran emoción. Entonces, cuando David va a Dios, no solamente se descarga con él, porque a lo mejor él le quiere decir otra cosa, él le quiere contar todas sus penas a Dios, él le quiere contar todo su dolor, él quiere desahogarse, él quiere contarle toda la queja. Y al contrario viene el abrazo de Dios y viene algo tan sublime que a veces hasta nuestro cuerpo no lo puede asimilar de tanta emoción que sentimos en la presencia de Dios. Algo tan extraordinariamente bello le está pasando a David en estos versículos. Y después de esto, ya David ya no se queja, está huyendo, le pasan tantas cosas. Cuando huye, es traicionado. Primero, dice David, fíjense lo que dice, mientras él está huyendo, dice David, estoy a punto de morir. O sea, ¿es bonito o es feo? Que atrás que tengas que estar huyendo porque en cualquier momento cuello, ¿no? En cualquier momento te mata. Dice, estoy a punto de morir. Le dijo a su amigo
Jonatán le dijo, estoy a punto de morir. Después también dice David, cuando él va y lleva a sus papás a Moab para resguardarlos y le dice al rey, le dice que aquí se queden mis papás, los pueden acoger mientras yo sé lo que voy a hacer, porque yo no sé todavía lo que voy a hacer. O sea, imagínense cómo estaba David cuando no sabía qué iba a hacer de su vida. O sea, no sabía ni para dónde darle. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hay para mí? Como cuando te quedas sin trabajo y ya no sabes qué sigue. O algo pasa en tu vida, la enfermedad, no sé, y ya no sabes ni para dónde darle, como que estás todo perturbado. Así se encontraba David, o sea, él no sabía ni qué seguía con su vida, estaba huyendo, estaba a punto de morir. Entonces dice, ya no sé qué va a pasar conmigo, no sé a dónde voy, no sé qué hacer conmigo. Estaba pasando esa situación mientras todo esto le estaba pasando a David, que él estaba confundido, él estaba a punto de morir, él fue traicionado. Bueno, llegó a un pueblo donde a lo mejor donde él los protegió, a un pueblo, al pueblo de Keila, los protegió, luchó por ellos. Dijo, no, pues aquí me puedo resguardar. ¿Y qué pasa? Después ese pueblo los iba a traicionar cuando venía Saúl. O sea, no había ninguna seguridad física para él. No había ninguna seguridad donde él se pudiera resguardar, donde él pudiera estar seguro. O sea, las personas lo querían matar y él, mientras iba pasando todo eso, su fe muchas veces se iba debilitando o había pruebas que él no iba pasando. Como por ejemplo cuando recordemos que David había matado al gigante y entonces cuando llega a resguardarse, llega a la casa de Dios a resguardarse, pide aunque sea denme la espada de Goliat, o sea, porque yo ya no puedo depender de Dios. Estaba como su fe flaqueando y ahora confiando en sus fuerzas. Entonces a David le estaba pasando una serie de cosas. Sentía miedo, sentía que su fe se debilitaba, sentía que ya no podía más. ¿Y cuántas veces tú y yo nos encontramos así en esa situación? Pero mientras David está pasando por todo eso y mientras David está orando a Dios y él quiere decir a lo mejor otras cosas, pero siente el abrazo de Dios, siente la presencia de Dios, siente algo extraordinariamente bello, siente como la caricia de Dios sobrepasa todo. Entonces ya no se preocupa por todo lo demás y ahora ya empieza a decir los atributos de Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. Y empieza a decir, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Donde no hay nada. Habla de la grandeza de Dios, de la omnipresencia de Dios. Y empieza a decir, Señor, tú me formaste, tú me hiciste, o sea, Dios creador, Dios el único creador, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede rescatar. Y cuando termina diciendo, examíname Dios, conoce mi corazón. ¿Saben? Hay tanta sinceridad en el corazón de David que esa sinceridad necesitamos tener tú y yo. Porque cuando él le dice, examíname, le está diciendo a Dios, Señor, no te oculto nada. Tú puedes verlo todo, tú puedes examinarme. O sea, estoy desnudo delante de ti. No hay nada que yo pueda ocultarte en mi corazón, en mi carácter, en mis sentimientos. Y sabe que ese no te oculto nada, David está reconociendo de que la maldad podía estar penetrando su corazón. Qué importante es eso. Reconociendo que la maldad podía estar penetrando su corazón, entretejiéndose en su corazón. Pero para esto, para reconocer esto tan importante, necesitamos ser sinceros, tener un corazón sincero, porque si no, no lo podemos reconocer. Sí, y es como la ranita, que esa rana que está en un estanque y pongan un estanque de agua caliente, pues la rana va a brincar y va a huir del agua caliente, ¿sí? Pero si la ranita está en el agua fría y le empezamos a variar la temperatura, poquito más caliente, poquito más caliente, poquito más caliente, poquito más caliente, hasta que el agua esté hirviendo, vamos a hacer caldo de rana, porque la rana no se va a salir ni cuenta se va a dar. Y así estamos nosotros con el pecado.
Ni cuenta nos damos cuando permitimos que entre un pecadito, cuando empezamos a criticar, cuando empezamos a tener a lo mejor rocecitos, cosas, pequeños detalles. Sí, cuando de repente, ay no, como que hoy ir a la iglesia, qué cansancio, ay no, no me dieron ganas de hacer el aseo. Y empezamos con cosas pequeñitas, pero después empiezan a ser grande, 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 así como esa ranita. Nos ahogamos o nos quemamos en el pecado nosotros también. Entonces David, por esa razón decía con tanta urgencia, Señor, examíname. A mí me encanta esto de David, porque no recuerdo otra parte en la Biblia donde diga examíname. No recuerdo, tal vez sí haya, ¿verdad? Pero ahorita no se me viene a la mente otra. Cuando David le está diciendo, Señor, o sea, no tengo nada que ocultar, tal vez el pecado está penetrando a mi vida, tal vez deje que entrara pecado y ni cuenta me estoy dando, que me estoy quemando en el pecado, que me estoy destruyendo en el pecado, ni cuenta me estoy dando de eso. ¿Por qué? Porque a veces todos los demás lo ven menos nosotros, ¿sí? A veces todos los demás están viendo nuestra condición, nuestra situación, pero sí hay orgullo en nosotros, no vamos a ver eso, no vamos a declarar esas palabras, porque el orgullo impide que tú tengas un corazón sincero delante de Dios. El orgullo impide que la palabra de Dios muchas veces penetre en el corazón cuando incomoda. ¿Por qué? Porque a veces la palabra de Dios te va a incomodar y ya los miro todos serios, ya me asusté. ¿No están incomodados? No sé, pero Dios está haciendo algo y Él está obrando. Entonces, y después de decir, examíname Dios, conoce mi corazón. O sea, examíname y ve todo lo que hay en mi corazón. No me puedo ir, no me puedo esconder de ti. No me puedo alejar de ti, porque a veces nos alejamos de Dios para que Él no nos examine, porque cuando nos examina Dios, tú y yo, cuando le decimos eso a Dios, estamos dejando que Él nos escudriñe, nos examine, como cuando un doctor te examina. No sales huyendo y no le dices, no doctor, aquí no me examine, aquí no me observe, aquí no me mire, dele para otro lado. No nos ponemos así, ¿verdad? Y cuando estamos con Dios, lo dejamos que Él haga lo que Él tiene que hacer con nuestra vida. No nos vamos de ahí, dejamos que Él trabaje en nuestra vida. Y después le dice, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Sí? La forma en que Dios va a saber, bueno, Dios lo sabe todo, ¿verdad? Pero la forma en que se sabe lo que hay en nuestro corazón es cuando viene la prueba. Ahí se sabe lo que hay en el corazón. A ver si es cierto que amamos o no a Dios. Satanás mismo le dijo a Dios, piel por piel, cuando lo dejó, ¿se acuerdan? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extienda ahora tu mano, toca sus huesos, toca su carne y vas a ver si no blasfema contra ti. Entonces cuando viene la prueba, se deja ver lo que hay en nuestro corazón. Por eso ahora, después de la pandemia, muchas iglesias se vaciaron. No nada más en la de nosotros dejó de venir gente, sino dejaron de ir a nivel nacional, a nivel internacional, muchos miembros, ¿sí? Porque vino la prueba. Cuando hay enfermedad, cuando hay crisis, muchos empiezan a quejarse de Dios, porque vienen los momentos difíciles, viene la prueba. Entonces la prueba es la mejor forma de ver qué hay en el corazón. La queja, la duda, el temor, todo eso que acompaña una prueba. Ahí viene quiénes somos nosotros, quién eres tú, quién soy yo, de qué estamos hechos, si realmente hay convicción en nuestro corazón, si realmente nada nos va a mover o si realmente estamos tambaleando nuestra fe. Ahí viene cómo estamos nosotros con Dios, ¿sí? Entonces, qué importante es la prueba en nuestras vidas para saber lo que hay en nuestros pensamientos, cuáles son nuestros pensamientos, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva a seguir adelante. La costumbre,
o un verdadero amor por Dios, o una convicción de que Dios es digno de ser adorado, de que Dios está con nosotros, de que Dios es fiel. No los estoy regañando, ¿verdad? Porque ya no los quiero ver, están muy serios. Entonces después David dice, ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces, ¿te atreves o no a decirle a Dios estas palabras que le dijo a David? Mira, si hay en mí perversidad. ¿Te has atrevido? ¿Te atreverías a decirle a Dios, Señor, ve si tengo un corazón perverso? Ve si soy perverso, porque David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, era un hombre agradable a los ojos de Dios, le dijo esto a Dios. Le dijo, mira si hay perversidad, si soy perverso. Mira si hay maldad. Revélame mi pecado. Muéstrame en qué estoy fallando, Señor. Muéstrame si yo estoy mal. A lo mejor yo pienso que yo soy la que estoy bien y a lo mejor yo soy la que estoy fallando. O a lo mejor yo pienso que yo soy que Él tiene toda la culpa, o que en esta situación que está pasando yo pienso que soy inocente y también tengo parte de culpa. Muéstrame, Señor. Muéstrame qué está pasando conmigo. Muéstrame qué tengo que cambiar de mi corazón, de mi carácter. ¿Qué es lo que no te agrada de mi forma de ser, de mi forma de conducirme, de mi forma de, a lo mejor de como mamá, como esposa? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Creo que es sano, porque en la Biblia David lo hizo. Y es sano decirle a Dios, Señor, ve si hay en mi camino de perversidad. Quítame mi maldad. Ayúdame, Señor, no puedo sola. Revélame en qué estoy mal delante de ti. Y cuando tú y yo venimos a Dios y le decimos eso, Dios nos va a mostrar. Dios nos va a revelar nuestro pecado. Dios nos va a revelar en qué estamos fallando. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para buscarle más? ¿Qué necesitamos para llenarnos de Él? ¿Qué necesitamos para estar más cerca de Dios? ¿Qué necesitamos para agradar el corazón de Dios? Y por último dice, y guíame por el camino eterno. Entonces no nada más le dice, Señor, ve si hay camino de perversidad, también guíame a hacer tu voluntad. Sí, cámbiame, haz un giro completo en mi vida. O sea, a lo mejor a ti no te está gustando como yo soy. Necesito que tú vengas, que me des un corazón humilde, que me des un corazón sincero. Necesito que tú vengas y quites mi orgullo, que a lo mejor yo pienso que no tengo. Necesito que tú vengas y me guíes a hacer tu voluntad, a caminar derecha, a estar en ti, a renovarme otra vez en ti. Necesitamos venir ante su presencia y pedirle a Dios perdón y pedir que renueve nuestro corazón, que renueve nuestra vida, que nos enseñe de nuevo el camino derecho, el camino que nos lleva hasta su presencia. Entonces, como cuando nosotros conocimos a Dios, ¿en qué momento nos perdimos? Si nos perdimos, ¿en qué momento empezamos a dejar a Dios a un lado? ¿En qué momento empezamos a fallarle a Dios? ¿En qué momento dejamos de amarle con esa intensidad como David lo decía? Aunque David estaba pasando esos momentos difíciles, David le podía decir a Dios, es que es extremadamente maravilloso, extremadamente bello lo que me está pasando contigo. ¿Y cuántos quieren vivir esa experiencia con Dios? ¿Cuántos quieren que Dios se agrade y que Dios quite si ha entrado algo en el corazón? Que Dios quite eso que está estorbando para que tú tengas un corazón sincero delante de Dios. Pero ¿saben qué? Este mensaje es para los que quieren ser sinceros delante de Dios. ¿Quieres venir a este altar y decir con todo tu corazón y con esa sinceridad, Señor, yo vengo a ti con todo mi corazón, yo vengo a ti porque te necesito, yo vengo a ti no por obligación, Señor, porque